Después de comprometerse, Daniel y Laura deciden dejar la ruidosa ciudad y comenzar una nueva vida en las montañas. Compran un terreno barato en una cresta azotada por el viento, donde las casas anteriores fueron destruidas por las tormentas de invierno. Los vecinos están seguros de que la joven pareja está cometiendo un error y que pronto se marcharán, como todos los demás. Pero Daniel decide construir una casa inusual, una enorme estructura en arco capaz de resistir cualquier viento y nieve. La gente se burla de su extraña idea y la llama una locura. Todo cambia cuando la tormenta más fuerte de muchos años golpea el valle. Las casas comienzan a derrumbarse una tras otra, y los vecinos se dan cuenta de que el único lugar que puede resistir la fuerza de la tormenta es la extraña casa en arco en la cima de la cresta. El viejo autobús subía lentamente por la carretera que serpenteaba entre las montañas del norte de Montana. El amanecer apenas comenzaba a colorear el cielo con una luz pálida, y la niebla de la madrugada se deslizaba entre los pinos altos que cubrían las laderas. Dentro del vehículo el ambiente era silencioso. Apenas unos pocos pasajeros viajaban hacia pequeños pueblos dispersos entre las montañas. En los asientos del fondo viajaban Daniel Morales y Laura Bennett. Llevaban las manos entrelazadas desde hacía casi todo el trayecto. No era un gesto nervioso, sino una forma silenciosa de recordarse mutuamente que la decisión que habían tomado era real. El mundo que conocían quedaba cada kilómetro más lejos detrás de ellos. Daniel observaba el paisaje a través de la ventana empañada. Había pasado los últimos años rodeado de edificios, tráfico y ruido constante. Las calles de la ciudad parecían no dormir nunca. Incluso de noche se escuchaban sirenas, motores y voces. Durante mucho tiempo pensó que ese era simplemente el ritmo normal de la vida. Pero todo empezó a cambiar cuando conoció a Laura. Laura tenía una manera distinta de mirar el mundo. No hablaba de carreras, ni de oficinas, ni de ascensos laborales. Hablaba de aire limpio, de caminos largos, de tardes tranquilas y de la idea de construir algo propio, algo que no dependiera de nadie más. Su relación había crecido lentamente. Primero fueron conversaciones largas después del trabajo, luego excursiones cortas fuera de la ciudad, más tarde viajes de fin de semana a parques naturales donde ambos podían respirar sin sentir la presión constante de la vida urbana. Fue en uno de esos viajes cuando Daniel se dio cuenta de algo importante. Cada vez que regresaban a la ciudad sentía una especie de peso en el pecho, como si estuviera regresando a una vida que ya no le pertenecía. Laura sentía lo mismo. Durante meses hablaron de cambiar de vida. Al principio parecía una fantasía lejana, pero la fantasía empezó a tomar forma cuando Daniel encontró un pequeño anuncio en Internet. Era una oferta simple, casi extraña, un terreno en venta en una pequeña comunidad llamada Riverview Valley. La propiedad estaba ubicada en un lugar conocido como Cliff Ridge. El precio era tan bajo que al principio Daniel pensó que debía tratarse de un error. Pero cuando investigó más, descubrió la razón. Aquella tierra tenía mala reputación. Varias familias habían intentado construir casas allí durante los últimos 20 años, y todas habían abandonado el lugar después de fuertes tormentas invernales. Las historias hablaban de vientos imposibles de soportar y de nevadas que destruían techos enteros. Aún así, Daniel no dejó de pensar en ese lugar. Una noche, sentado en la pequeña cocina de su apartamento, mostró el anuncio a Laura. Ella lo observó durante varios minutos en silencio. No parecía asustada. Parecía intrigada. Durante semanas hablaron sobre esa posibilidad. No se trataba solamente de comprar un terreno. Significaba cambiar completamente su forma de vivir. Finalmente, una tarde de otoño, Daniel le pidió matrimonio a Laura en un pequeño mirador fuera de la ciudad. Cuando ella aceptó, ambos comprendieron que el momento había llegado. Vendieron la mayoría de sus pertenencias. No fue una decisión impulsiva. Cada objeto que dejaban atrás
Parecía representar una parte de su antigua vida. Al final solo conservaron lo necesario: ropa, herramientas, algunos libros, utensilios de cocina y materiales básicos de construcción. Sus amigos y familiares reaccionaron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Algunos pensaban que era una aventura romántica que terminaría pronto. Otros creían que estaban cometiendo un error, pero Daniel y Laura ya habían tomado la decisión. Querían construir una vida distinta. El autobús finalmente comenzó a descender por una carretera más estrecha. Los árboles se abrieron y apareció la pequeña comunidad de Riverview Valley. Era un lugar sencillo: unas pocas calles, casas de madera envejecida, una estación de gasolina, una cafetería pequeña y un viejo edificio que funcionaba como tienda general. El autobús se detuvo con un leve suspiro de frenos. Daniel y Laura bajaron con sus mochilas. El aire de la mañana era frío y limpio, muy distinto al aire pesado de la ciudad. Durante unos segundos se quedaron inmóviles observando el lugar. La luz del amanecer caía sobre los tejados cubiertos de escarcha y sobre los pinos que rodeaban el valle. No tardaron en notar que varias personas los estaban mirando. En un pueblo pequeño, la llegada de desconocidos siempre llama la atención. Un hombre que barría la entrada de una tienda se detuvo a mitad del movimiento. Dos mujeres sentadas cerca de la ventana de la cafetería inclinaron la cabeza para observarlos mejor. Un joven junto a las bombas de gasolina se apoyó contra el coche y cruzó los brazos. Laura respiró profundamente. Daniel apretó su mano con suavidad. Caminaron hacia la tienda general. El interior olía a madera vieja, polvo y café recién hecho. Detrás del mostrador estaba un hombre mayor de rostro serio. Su nombre era Michael Carter. Cuando Daniel explicó que habían comprado un terreno en Cliff Ridge, el hombre tardó varios segundos en responder. Michael levantó lentamente las cejas. Su mirada pasó de Daniel a Laura. Luego suspiró. Durante años había escuchado historias sobre ese terreno. Les explicó que varias familias habían intentado construir casas allí. Ninguna había permanecido mucho tiempo. Los inviernos en aquella zona eran especialmente duros. El viento que bajaba desde las montañas golpeaba la cresta del ridge con una fuerza que pocas estructuras podían soportar. Mientras hablaba, algunos clientes de la tienda escuchaban la conversación. Uno de ellos dejó escapar una pequeña risa. Otro negó con la cabeza. Nadie decía nada directamente ofensivo, pero el escepticismo era evidente. Laura escuchó todo con calma. Daniel también. Cuando Michael terminó de explicarles cómo llegar al terreno, Daniel le agradeció con sinceridad. No discutió con nadie. No trató de convencerlos. Simplemente salieron de la tienda. Tomaron el camino que llevaba hacia el bosque. La carretera pronto se convirtió en un sendero estrecho rodeado de pinos altos. El aire se volvía más frío a medida que ascendían. Después de casi una hora de caminata, comenzaron a notar el viento. Primero era solo una brisa constante. Luego, se volvió más fuerte. Cuando finalmente alcanzaron la parte superior del Cliff Ridge, el paisaje se abrió ante ellos. El valle de Riverview se extendía abajo como una pequeña pintura tranquila entre montañas. Pero la cima del ridge era diferente. Allí el viento soplaba con fuerza. La tierra estaba cubierta de hierba áspera y piedras dispersas, y entre esa hierba aparecían restos de construcciones antiguas, fragmentos de vigas, madera rota, restos de cimientos cubiertos por nieve vieja. Laura caminó lentamente entre esas ruinas. En silencio, trató de imaginar cómo habían sido aquellas casas antes de ser destruidas. Daniel también observó todo con atención. Se agachó junto a una de las vigas quebradas. El daño no parecía causado por abandono. Parecía causado por una fuerza constante: el viento. Durante un rato ninguno de los dos habló. El viento silbaba entre las piedras. Finalmente Laura se acercó a Daniel. En sus ojos había una mezcla de incertidumbre y curiosidad.
Daniel observó nuevamente los restos de las casas. Su mente comenzó a analizar cada detalle. Las casas que habían estado allí antes seguían un mismo patrón. Todas tenían techos tradicionales, techos inclinados o planos diseñados para climas normales. Pero Cliff Ridge no era un lugar normal. Aquí el viento no solo soplaba, golpeaba, empujaba, acumulaba nieve hasta convertir el peso en una fuerza destructiva. Daniel sacó un pequeño cuaderno de su mochila. Se sentó sobre una piedra y comenzó a dibujar. Laura lo observó en silencio. Las líneas que aparecían en el papel formaban una estructura distinta a cualquier casa común. Una forma curva, una gran estructura en arco, una especie de caparazón metálico que cubriría una pequeña casa en su interior. El viento no chocaría contra superficies planas, se deslizaría por la curva. La nieve no se acumularía, caería hacia los lados. Daniel levantó la vista hacia Laura. Ella miró el dibujo. Después miró el ridge, luego el cielo abierto, y finalmente volvió a mirar a Daniel. No necesitó decir nada, porque en ese momento ambos comprendieron que ese lugar, ese viento y ese desafío eran exactamente lo que habían venido a buscar. Mientras el sol terminaba de elevarse sobre las montañas, Daniel cerró su cuaderno. El Cliff Ridge no parecía un lugar fácil para vivir, pero precisamente por eso sentían que pertenecían allí. Sin saberlo aún, ese mismo lugar que había derrotado a otros antes que ellos, estaba a punto de convertirse en el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera en Riverview Valley podía imaginar. El viento seguía soplando sobre Cliff Ridge cuando el sol desapareció detrás de las montañas aquella primera tarde. Daniel y Laura permanecieron un largo rato en silencio, observando el lugar donde habían decidido construir su hogar. Desde la cresta, podían ver todo el valle de Riverview extendiéndose bajo ellos como una pequeña isla de madera y humo entre el mar oscuro del bosque. Las casas parecían tranquilas desde esa distancia, pequeñas y ordenadas, pero en la cima del ridge el ambiente era distinto. Allí la naturaleza parecía moverse con una fuerza constante, como si cada ráfaga de viento estuviera recordando que ese lugar pertenecía a la montaña. Aún así, Daniel no veía peligro. Veía un desafío. Antes de que el frío se volviera demasiado intenso, comenzaron a montar su campamento temporal. Utilizaron una pequeña tienda resistente que habían traído en sus mochilas y levantaron una lona entre dos rocas grandes para protegerse del viento mientras organizaban sus herramientas. No tenían mucho, pero lo que tenían lo habían elegido cuidadosamente. Martillos, llaves, sierras manuales, algunas cajas de tornillos, una estufa pequeña y varios cuadernos donde Daniel había dibujado ideas durante las últimas semanas. Esa primera noche durmieron poco. El viento golpeaba la lona de la tienda con un ritmo constante, como si quisiera probar su resistencia. Laura despertó varias veces durante la madrugada, pero cada vez que miraba hacia Daniel lo veía tranquilo, profundamente dormido, y eso la calmaba. A la mañana siguiente comenzó el verdadero trabajo. Daniel se levantó antes del amanecer. El aire estaba tan frío que su respiración se convertía en pequeñas nubes blancas frente a su rostro. Observó nuevamente los restos de las antiguas casas que yacían dispersos por el terreno. Cada tabla rota parecía una advertencia, pero también una lección. Si querían sobrevivir allí, no podían construir como lo habían hecho los demás. Durante varios minutos caminó lentamente por el terreno, midiendo distancias con pasos, analizando la dirección del viento y la inclinación natural de la tierra. Luego volvió a su cuaderno y comenzó a dibujar nuevamente la estructura que había imaginado el día anterior. Una gran armazón metálica en forma de arco. Dentro de esa estructura, un pequeño refugio de madera. La forma curva permitiría que el viento pasara por encima sin detenerse. La nieve no podría acumularse. Todo sería empujado hacia los lados. Cuando Laura se despertó,
encontró a Daniel sentado sobre una roca dibujando con total concentración. Se acercó con una taza de café caliente que había preparado con la pequeña estufa de campamento. Daniel le mostró el nuevo diseño y ella observó el dibujo con atención. No era una casa común. Era algo extraño, algo diferente, pero también parecía increíblemente sólido. Después del desayuno comenzaron a trabajar. El primer problema era el material. Comprar acero nuevo era imposible para ellos. No tenían el dinero suficiente. Pero durante la conversación en la tienda del pueblo, Daniel había escuchado algo interesante. Un cliente había mencionado una antigua mina abandonada en las colinas cercanas. Decidieron investigar. El camino hacia la mina estaba cubierto de maleza y árboles caídos. Era evidente que nadie había pasado por allí en muchos años. Cuando finalmente llegaron, encontraron exactamente lo que Daniel esperaba. Restos de maquinaria oxidada, vigas metálicas abandonadas y grandes paneles de acero corrugado que alguna vez habían sido parte de estructuras industriales. La mayoría de la gente habría visto basura. Daniel vio material de construcción. Pasaron casi todo el día examinando los restos metálicos. Algunos estaban demasiado deteriorados, pero otros seguían siendo resistentes. Daniel comenzó a calcular mentalmente cuántos paneles necesitaría para formar los arcos de su estructura. El problema no era solo encontrarlos, el problema era moverlos. Cada panel pesaba mucho más de lo que parecía. Daniel logró levantar uno después de varios intentos, apoyándolo sobre su hombro con gran esfuerzo. El camino de regreso hasta Cliff Ridge era empinado y resbaladizo. Cada paso requería equilibrio y paciencia. Laura caminaba a su lado ayudándolo a mantener el rumbo. Aquella primera subida con el metal fue lenta y agotadora. Cuando finalmente dejaron el panel sobre la tierra de su terreno, ambos estaban respirando con dificultad. Daniel se dejó caer sobre una roca y soltó una risa cansada. Laura también comenzó a reír. No porque fuera fácil, sino porque ambos sabían que aquello era exactamente la vida que habían elegido. Durante los días siguientes, repitieron el mismo proceso una y otra vez. Daniel bajaba a la mina cada mañana, elegía las piezas de metal más resistentes y las transportaba hasta la cima del ridge. A veces, lograba subir 2 paneles en un solo día. Otras veces, apenas uno. Laura organizaba el campamento, limpiaba el terreno y comenzaba a preparar los cimientos del pequeño refugio interior. También ayudaba a medir cada pieza de metal y a marcar los puntos donde Daniel debía perforar los anclajes. El trabajo era lento, pero cada día avanzaban un poco más. Al final de la primera semana, varias piezas metálicas estaban alineadas sobre el suelo, formando una especie de esqueleto todavía incompleto. Fue entonces cuando los primeros curiosos comenzaron a aparecer. La noticia de que la nueva pareja del pueblo estaba construyendo algo extraño en Cliff Ridge se había esparcido rápidamente por Riverview Valley. Algunos subían simplemente por curiosidad. Otros venían con la secreta expectativa de ver fracasar el proyecto. Una mañana aparecieron 3 hombres del pueblo. Caminaron alrededor de las piezas metálicas, observando todo con expresiones de duda. Uno de ellos preguntó si aquello era una casa o algún tipo de cobertizo. Daniel explicó brevemente su idea. Los hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos soltó una pequeña carcajada. No fue una burla cruel, pero era evidente que no creían que aquella estructura pudiera sobrevivir al invierno. Laura observó aquella escena desde una distancia corta. Durante un instante sintió una pequeña punzada de inseguridad. No era fácil ver cómo otras personas se reían de algo en lo que estaban poniendo tanto esfuerzo. Pero Daniel no discutió. Simplemente siguió trabajando. Esa actitud tranquila terminó sorprendiendo incluso a los visitantes. Después de un rato se marcharon colina abajo, aún comentando entre ellos lo extraño del proyecto. Con el paso de las semanas, el armazón comenzó a tomar forma. Daniel perforó agujeros profundos en la roca para colocar enormes pernos de anclaje.
Cada uno debía soportar la presión del viento durante los inviernos más violentos. Luego comenzó a doblar lentamente los paneles de acero para formar los primeros arcos. El proceso era complicado. Cada curva debía tener el ángulo correcto. Una tarde, lograron levantar la primera estructura completa. 2 grandes vigas metálicas formaban una curva perfecta sobre el terreno, unidas en la parte superior como el esqueleto de una gigantesca bóveda. Daniel retrocedió varios pasos para observarla. Laura hizo lo mismo. El viento golpeó la estructura. En lugar de resistirse, el aire simplemente se deslizó por la curva y continuó su camino. Daniel sonrió. Era exactamente lo que esperaba. Durante los siguientes días, repitieron el proceso con más arcos. Cada nuevo segmento reforzaba la estructura anterior. Poco a poco, la forma de un enorme túnel metálico comenzó a aparecer en la cima del ridge. Dentro de ese espacio, empezaron a construir la pequeña casa de madera. Cortaron tablas, levantaron paredes sencillas y colocaron un techo ligero que no tenía que soportar nieve, porque la estructura exterior haría ese trabajo. Mientras tanto, el invierno se acercaba. Las mañanas se volvían más frías, el viento más fuerte, pero el trabajo continuaba. Con el tiempo, incluso algunas personas del pueblo empezaron a subir al ridge simplemente para observar el progreso. Algunos seguían riendo, pero otros comenzaban a mostrar una curiosidad distinta. Había algo en la persistencia de Daniel y Laura que resultaba difícil de ignorar. Después de casi 2 meses de trabajo intenso, la estructura principal estaba terminada. La gran cubierta metálica formaba un arco completo sobre la pequeña casa interior. Los lados estaban parcialmente cerrados con paneles, dejando solo una amplia entrada orientada hacia el lado opuesto al viento dominante. Laura había instalado una estufa de hierro dentro de la casa. También habían construido estantes, una pequeña mesa y una cama sencilla. Pero Daniel aún no había terminado. Sabía que la protección contra el viento no sería suficiente. Por eso comenzó a cortar y apilar grandes cantidades de leña a lo largo de los lados interiores de la estructura. Las pilas de madera formaban gruesas paredes que ayudarían a bloquear el frío y conservar el calor. Cuando terminó de organizar todo, la pequeña casa parecía un refugio sólido, protegido por una enorme armadura de acero. Una tarde, el propietario de la tienda del pueblo, Michael Carter, subió hasta el ridge. Caminó lentamente alrededor de la estructura observando cada detalle. Sus ojos mostraban algo distinto a la primera vez que habían hablado. No era incredulidad, era sorpresa. Se detuvo bajo el arco metálico y miró hacia arriba mientras el viento soplaba por encima de la estructura sin tocar el suelo. Daniel y Laura observaron su reacción en silencio. Michael finalmente asintió con la cabeza. No dijo mucho, pero en su expresión se podía leer algo parecido al respeto. Aquella misma noche el cielo comenzó a cambiar. Nubes densas se acumularon sobre las montañas y el aire se volvió mucho más frío. En el valle las primeras luces de las casas comenzaron a encenderse temprano. Los habitantes de Riverview Valley sabían reconocer esas señales. El invierno estaba llegando, y esta vez parecía que vendría con más fuerza de lo habitual. En la cima de Cliff Ridge, Daniel y Laura encendieron la estufa dentro de su nuevo refugio, mientras el viento comenzaba a rugir afuera con mayor intensidad. La gran estructura metálica crujía suavemente, acomodándose bajo las primeras ráfagas. Era solo el comienzo. La verdadera prueba todavía estaba por llegar. El viento que comenzó aquella noche no era como los que Daniel y Laura habían sentido durante las semanas anteriores. Hasta ese momento, Cliff Ridge había sido un lugar duro, pero predecible. El aire soplaba con fuerza constante, empujando la hierba seca y silbando entre las piedras. Sin embargo, aquella noche el sonido del viento tenía otro tono. Era más profundo, más pesado,
como si la montaña estuviera reuniendo toda su energía para liberarla de golpe. Daniel salió de la pequeña casa poco después del anochecer. El cielo estaba completamente cubierto por una capa espesa de nubes oscuras que se movían rápidamente sobre la cresta. El aire era tan frío que la piel de su rostro comenzó a arder en cuestión de segundos. Laura apareció a su lado envuelta en una chaqueta gruesa. Ambos observaron el horizonte durante un largo momento sin hablar. En el valle algunas luces aún se veían encendidas en las ventanas de las casas. Todo parecía tranquilo desde la distancia, pero Daniel podía sentir en el ambiente una tensión extraña que no había percibido antes. Durante la noche el viento aumentó. Las ráfagas comenzaron a golpear la estructura metálica del arco con un sonido grave que resonaba a lo largo de todo el refugio. Sin embargo, tal como Daniel había previsto, la mayor parte del aire se deslizaba por la superficie curva y continuaba su camino hacia el otro lado de la cresta. Dentro del refugio el ambiente era sorprendentemente calmado. Laura avivó el fuego en la estufa y el pequeño interior de madera se llenó de un calor agradable. Se sentaron juntos durante un rato escuchando el sonido del viento que rugía afuera como un animal gigantesco. Daniel observaba cada vibración de la estructura con atención, pero la construcción se mantenía firme. A la mañana siguiente, el verdadero invierno llegó. Cuando Daniel abrió la puerta del refugio, una ráfaga de nieve golpeó el interior como una nube blanca. El cielo estaba completamente oculto por una tormenta que avanzaba desde las montañas del norte. Los copos de nieve eran grandes y pesados, arrastrados por el viento con tanta fuerza que parecían pequeñas piedras. Laura salió detrás de él. Ambos observaron cómo la tormenta comenzaba a cubrir el paisaje con una rapidez sorprendente. En menos de una hora, el suelo alrededor de la cresta quedó cubierto por una capa blanca. Desde lo alto de Cliff Ridge podían ver el valle. Las calles de Riverview comenzaban a desaparecer bajo la nieve. El viento siguió aumentando durante todo el día. Las ráfagas se estrellaban contra la estructura metálica con una fuerza que hacía vibrar las vigas como cuerdas tensas. Pero el diseño funcionaba exactamente como Daniel había imaginado. El aire subía por la curva del arco y se deslizaba hacia arriba sin encontrar superficies planas contra las cuales empujar. La nieve tampoco lograba acumularse. Cada vez que comenzaba a formarse una capa, el viento la empujaba hacia los lados y la lanzaba al vacío del ridge. Dentro del refugio, la tierra seguía visible. El espacio bajo la estructura permanecía relativamente tranquilo. A media tarde, Daniel volvió a mirar hacia el valle. El panorama había cambiado. La tormenta ya no parecía una simple nevada de invierno. El viento formaba columnas de nieve que se movían horizontalmente entre las casas. Algunos árboles comenzaban a doblarse peligrosamente bajo el peso de las ráfagas. Laura observó el mismo escenario con preocupación. El cielo se oscureció antes de que llegara la noche. La tormenta continuó creciendo durante horas. Cerca de la medianoche, escucharon un ruido lejano que llegó desde el valle como un eco profundo. Daniel salió otra vez del refugio y se acercó al borde de la cresta. A través de la cortina de nieve alcanzó a ver un resplandor débil en medio del pueblo. Parecía fuego. No podían distinguir exactamente qué estaba sucediendo, pero el color anaranjado iluminaba la tormenta con una luz inquietante. Regresaron al interior del refugio. El viento no dio tregua durante toda la madrugada. A la mañana siguiente, el mundo había cambiado. Cuando Daniel abrió la puerta nuevamente, el paisaje parecía irreconocible. La tormenta había enterrado gran parte del terreno bajo enormes montículos de nieve. Algunas partes del ridge estaban cubiertas por capas que superaban la altura de la cintura, pero la estructura seguía intacta. Daniel caminó bajo el arco y observó cómo la nieve se había acumulado en los lados del refugio, mientras el espacio central permanecía libre. La idea había funcionado. Laura salió a su lado.
Ambos volvieron a mirar hacia el valle. Esta vez lo que vieron los dejó en silencio. Varias casas tenían los techos hundidos. Los árboles caídos bloqueaban algunas calles. El humo que salía de las chimeneas era mucho menor que el día anterior. La tormenta había golpeado con una violencia que nadie había esperado. Durante varias horas no ocurrió nada. El viento continuaba soplando, aunque un poco menos intenso que durante la noche. Daniel y Laura permanecían atentos dentro del refugio mientras mantenían la estufa encendida. Fue cerca del mediodía cuando Daniel vio movimiento en el sendero que subía desde el valle. Al principio pensó que se trataba de una ilusión causada por la nieve. Pero poco a poco la figura se volvió más clara. Un hombre avanzaba lentamente por la pendiente, apoyándose en un palo para no caer. Daniel corrió hacia él. Cuando el hombre llegó bajo el arco metálico, estaba completamente cubierto de nieve y apenas podía respirar con normalidad. Era un anciano del pueblo al que Daniel había visto alguna vez frente a la oficina de correos. El hombre tardó varios segundos en recuperar el aliento. Finalmente logró explicar lo que estaba sucediendo en Riverview. Durante la noche, varias casas habían perdido sus techos bajo el peso de la nieve. La tormenta había destruido gran parte de los depósitos de leña del pueblo y algunas familias estaban quedándose sin calor. El incendio que Daniel había visto la noche anterior había consumido un gran almacén donde se guardaban suministros para el invierno. La situación era grave. El anciano también explicó por qué había subido hasta Cliff Ridge. Algunos habitantes recordaban la extraña construcción que Daniel y Laura habían levantado durante el otoño. En medio del desastre, alguien había sugerido que quizá ese refugio podría resistir la tormenta. Y tenían razón. El hombre apenas había terminado de hablar cuando nuevas figuras comenzaron a aparecer en la pendiente del sendero. Primero fueron 2 personas, luego 3 más, después una familia completa. La noticia se había extendido rápidamente por el valle. Las personas caminaban con dificultad entre la nieve profunda, algunas llevando niños en brazos, otras ayudando a ancianos que apenas podían avanzar. Sus rostros estaban enrojecidos por el frío y el viento. Cuando llegaron al refugio observaron la enorme estructura metálica con una mezcla de sorpresa y alivio. Daniel y Laura no dudaron. Abrieron el acceso principal y comenzaron a ayudar a cada persona que llegaba a entrar bajo el arco. Dentro del refugio el viento casi no se sentía. La nieve no caía directamente sobre ellos. Las pilas de leña protegían la pequeña casa del frío, y la estufa comenzaba a calentar el aire poco a poco. Las personas se acomodaron donde pudieron. Algunos se sentaron directamente sobre la madera apilada. Otros permanecieron de pie cerca de la estufa, tratando de recuperar el calor en sus manos. En pocas horas el refugio estaba lleno. Aproximadamente 30 personas se encontraban bajo la estructura metálica. El contraste con el exterior era impresionante. A pocos metros de distancia, la tormenta seguía rugiendo con fuerza. Pero dentro del arco, el ambiente se mantenía relativamente tranquilo. Laura comenzó a organizar alimentos y agua para todos. Daniel ayudaba a mover más leña hacia la estufa para mantener el calor constante. Nadie hablaba demasiado. La mayoría de las personas estaban simplemente agradecidas de estar a salvo. La tormenta continuó durante varios días. Durante ese tiempo, el refugio se convirtió en una pequeña comunidad improvisada. Las familias compartían comida, historias y mantas. Los niños jugaban cerca de las pilas de madera, mientras los adultos ayudaban a mantener el fuego encendido. Poco a poco, el miedo inicial comenzó a transformarse en algo distinto. Respeto. Las mismas personas que semanas atrás se habían reído de la construcción, ahora observaban la estructura metálica con una nueva comprensión. Cada ráfaga de viento que pasaba por encima del arco confirmaba que aquella idea había salvado sus vidas. Cuando finalmente el cielo comenzó a despejarse, el silencio que siguió a la tormenta resultó casi inquietante. Daniel salió del refugio al amanecer.
El valle estaba cubierto por una capa inmensa de nieve. Muchas casas estaban parcialmente enterradas. Algunos edificios habían desaparecido casi por completo bajo los montículos blancos. Laura se unió a él. Las personas del refugio también comenzaron a salir poco a poco. Todos miraban el mismo paisaje devastado. Durante un momento nadie habló. Finalmente uno de los hombres del pueblo caminó hasta Daniel. Su expresión era seria. Le dijo que si no hubieran tenido aquel refugio, probablemente muchas familias no habrían sobrevivido. Otros comenzaron a asentir. Por primera vez desde que llegaron a Riverview Valley, Daniel y Laura no sintieron miradas de duda a su alrededor. Sintieron algo distinto: respeto. Durante las semanas siguientes, los habitantes del pueblo comenzaron a limpiar las calles y reparar las casas dañadas. Pero muchas familias comprendieron que debían construir algo más resistente para el futuro. Varias personas subieron nuevamente a Cliff Ridge. Esta vez no venían a reír, venían a aprender. Daniel compartió sus ideas con ellos. Les explicó cómo funcionaba la forma del arco y cómo el viento podía desviarse en lugar de destruir una estructura. Con el tiempo comenzaron a aparecer nuevas construcciones similares en el valle. Cliff Ridge dejó de ser un lugar temido. Se convirtió en un símbolo. El lugar donde una idea que parecía extraña había demostrado ser más fuerte que la tormenta más dura que Riverview Valley había visto en décadas. Y mientras los inviernos continuaban llegando cada año, la gran estructura de acero seguía en pie sobre la cresta, recordando a todos que a veces las soluciones más inesperadas pueden cambiar el destino de toda una comunidad. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir increíbles oportunidades donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíalo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia resulte aún más inesperada. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.